estimador puntual e intervalo de confianza de una media. Primero, ¿qué es un estimador puntual? Estadístico calculado a partir de información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. Ya recuerden, como siempre les digo, los recuadros azules primero lean y después leen todo lo demás, porque aquí resume en sí lo que se trata este tema y de aquí esto es para complementar es en caso de que tenga alguna duda. Ya. O en otras palabras, a ver, el estimador puntual dice que es un estadístico calculado a partir de información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. O en otras palabras, yo tengo, ya se había visto que es una muestra, que es un conjunto, que es un subconjunto de la población. Recuerden, una población puede ser un curso de 100 estudiantes y una muestra puede ser 20 estudiantes de ese curso. Ya. A la persona que está con el micrófono encendido, por favor, le pido que lo apague. Gracias. Ya, ya. Ya. Y entonces, en otras palabras, ya. Aquí dice que yo de esa muestra puedo calcular, digamos, así mismo, tomemos el mismo ejemplo de los estudiantes. De estos 20 estudiantes, yo, digamos que cada uno tiene 3 notas. Entonces, yo tomo las 3 notas de esos, le saco su promedio, el promedio del primer estudiante. Asimismo, del segundo estudiante, las 3 notas le sumo, divido para 3, promedio del segundo estudiante. Así hago con los 20 estudiantes. Después sumo los 20 promedios, divido para 20 y ya. Entonces tengo mi promedio de esa muestra. Ya. Y ahí entra lo que viene siendo el estimador puntual. Mi promedio de la muestra va a aproximarse bastante a mi promedio de toda la población. Es decir, yo al tomar esos 20 estudiantes y sacarles el promedio, mi promedio que saqué de esos estudiantes se va a aproximar mucho al promedio que yo obtenga de todos los estudiantes. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es la aplicación. O aquí también tienen un ejemplo. Supongan que Best Buy INC desea estimar la edad media de sus compradores de televisores LCD de alta definición. Selecciona una muestra aleatoria de 75 clientes recientes, determinando la edad de cada uno y calcula la edad media de estos. ¿Ya vieron? Aquí está diciendo que no nos dice cuánto es la población, pero asumamos que la población, digamos que es 2000. Ya, y entonces 2000 viene siendo mi población, 75 viene siendo mi muestra, y de ellos yo saco, de ellos les tomo la edad, asimismo sumo todas las edades, divido para 75 y tengo mi media. Digamos que mi media salió que es de 20 años, ya. Entonces, de mis 2000 clientes, entonces yo puedo estimar que la edad media de mis 2000 clientes es 20 años, ¿ya? Ya. Entonces, eso más o menos para que le entiendan. Ahora vamos más acá abajo con lo que viene siendo, que es los intervalos de confianza de una media poblacional. Ya, asimismo, el recuadro, leemos primero el recuadro, que dice, conjunto de valores que se forman a partir de una muestra que de forma que existe la probabilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto con una probabilidad específica, la cual se le llama nivel de confianza. Ya. O en otras palabras, ya, asimismo, vamos a seguir tomando el ejemplo de los estudiantes. Ya. Y aquí entra un concepto que se llama el nivel de confianza, que es, digamos, la precisión con la que yo voy a obtener dicha información. Ya, el nivel de confianza puede ser del 90%, yo quiero una precisión del 90%, puede ser 95, 99%, etcétera, etcétera. Ya, dependiendo de eso, entonces lo que me dice el intervalo de confianza, que a diferencia del ejemplo anterior, que yo sumaba los 20 estudiantes, dividía para 20 y tenía una nota, entonces eso es solo un valor. La diferencia con un intervalo de confianza es que viene siendo un conjunto de valores, ¿ya? Que los voy a determinar de acuerdo al nivel de confianza. Es decir, si tengo un 90%, entonces mi intervalo de valores va a ser mucho más extenso que si tengo un 99%, ¿ya? O aquí, digamos, ya, entonces de mis 20 estudiantes, yo les saqué el promedio y tuve que el promedio era 8.
Ya. Ahora, un intervalo de confianza vendría siendo que mis estudiantes, el promedio de mis estudiantes va a ser desde 7.5 hasta 8.5, ¿ya? Entonces ahí radica la diferencia. En el anterior daba un valor en específico, es decir, 8, pero aquí estoy dando un intervalo o un conjunto de valores, es decir, que mis estudiantes pueden tener de 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, así. En ese intervalo va a estar las notas de mis estudiantes. Ya, esa es la diferencia con intervalos de nivel de confianza e intervalos de confianza. ¿Ya? Listo. Ahora, para que quede esto un poco más claro, entonces vamos ya a ver primero cómo podemos aplicar estos conceptos para ya determinar lo que viene siendo el intervalo de confianza. Y para ello tenemos primero la desviación estándar de la población. Cuando tenemos recuerden que esta es la desviación estándar poblacional. La desviación estándar de la muestra por lo general se le especifica con la letra S en algunos libros, o también a veces saben ponerle la D y la S. Ya, recuerden, y como se vio en la semana anterior, cómo calcular el, la varianza y la desviación estándar, tanto si es una muestra, tanto si son datos poblacionales, como si son datos muestrales. Ya, entonces, la desviación estándar es un estadístico importante porque mide la dispersión o variación de una población o una distribución muestral. Es decir, con la desviación estándar, ustedes pueden saber qué tan dispersos se encuentran los datos. Es decir, asimismo, pongamos de las notas. Digamos que yo tengo una nota que es 7 y mi siguiente estudiante tiene una nota de 7.5. Entonces, ese 0,5, ese viene siendo la desviación estándar. Es decir, de una nota a otra nota, esa distancia, esa es mi desviación estándar. ¿Ya? Y ya, y eso ya, como se mencionó en la semana pasada, con las fórmulas que se proporcionó la semana anterior, se calculan esos valores. Ya, ahora sí, vamos con estas fórmulas que nos van a ayudar a determinar lo que viene siendo los intervalos de confianza. Cuando ustedes tienen, cuando ustedes tienen datos relacionales o también cuando ustedes tienen datos proporcionales. Ya. Ya. Y para ello, ustedes primero deben conocer, como se vio en la primera clase, esta es la fórmula del error, es decir, la desviación estándar dividido para la raíz cuadrada de n. Recuerden que n es el número de elementos que yo estoy evaluando. Es decir, en este caso, si estoy tomando a toda mi población, vienen siendo 100 estudiantes. Ese es mi valor n. Ya. Y el intervalo de confianza se calcula de la siguiente manera. Ya. Mi media muestral o poblacional más menos Z. Aquí cabe aclarar que este Z, como se vio en la semana anterior, este debería ser Z eh, sub alfa medios. ¿Ya? Aquí tenemos la varianza y asimismo dividido para la raíz cuadrada de n. ¿Ya? Entonces, esta fórmula va a ser importante para que ustedes calculen lo que vienen siendo los intervalos de confianza. Ya, como pueden ver, aquí el error está incluido en la fórmula general del intervalo de confianza. Para ello voy a copiar esta fórmula y vamos a desarrollar este ejercicio de aquí para que vean la aplicación. Ya, ¿qué dice? Se ha obtenido una muestra de 25 alumnos de una facultad para estimar la calificación media de los expedientes de los alumnos en la facultad. Se sabe por otros cursos que la desviación típica de la población en dicha facultad es de 2.01. La media de la muestra fue de 4.9. ¿Ya? Entonces, aquí primero vamos a sacar los datos. Tenemos que sacar n, tenemos que sacar la desviación estándar.
Ya. Sí. Ya, sí, ya, ahí está. La desviación estándar. Ya, necesitamos sacar el Z, necesitamos sacar el alfa, alfa. Qué más nos hace falta aquí? Y la media. Ya. Entonces, vamos, entonces, qué nos dice? Vamos a leer una vez más el enunciado. Se ha obtenido una muestra de 25 alumnos. Entonces, N va a ser igual a 25. Ya. De la facultad para estimar la calificación media de los expedientes de los alumnos en la facultad. Se sabe por otros cursos que la desviación típica de las puntuaciones en dicha facultad es de 2.01. Ya, entonces la desviación me dice que es 2.01. Ya, como les mencionaba, va a haber ejercicios donde les va a dar directamente la desviación estándar, pero en caso de que no les dé, entonces ahí deberían ustedes aplicar las fórmulas que se vio la semana pasada para poder determinar este dato de aquí. Ya, Z todavía no le podemos determinar y alfa nos dice que trabajemos con un alfa primero del 90%. Y después trabajemos con un alfa del 99%. Ya. Y por último me dice que mi media es de 4.9 o mi promedio puede ser. Ya. Entonces tenemos el alfa. Ya, por ahora vamos a ponerle así. Dos datos acá y vamos a copiar y duplicar los datos acá debajo. Ya. Este va a ser con cuando mi alfa vale 90 y este va a ser cuando mi alfa vale 99. Ya. Entonces, recuerden como se vio la semana anterior, cuando ustedes tienen así un alfa en porcentajes, ustedes no le pueden dejar en porcentajes. Siempre tienen que dejarle en valores decimales para poder trabajar. ¿Y cómo obtenían el alfa? El 100% menos el porcentaje que les da el enunciado. Bueno, aquí nos va a dar que es el 10%, pongámoslo más acá, que es el 10%. Ese va a ser mi alfa. ¿Ya? Pero una vez más, les repito, ustedes no pueden dejar en porcentajes, siempre tienen que dejar en valores decimales, es decir, 0.1. Recuerden que para dejarle en valores decimales, lo único que tienen que hacer es el porcentaje dividido para 100. Es 10 dividido para 100 me da 0.1, ¿ya? Y de una vez calculemos el segundo alfa. Dice lo mismo. 100 menos 99 me sale que es el 1%. ¿Ya? Y el 1% es 0.01, ¿ya? Entonces ese va a ser mi alfa. Pero una vez más les recuerdo, aquí ocupamos alfa medios, no alfa entero. Es decir, que a este alfa le deben ustedes dividir para 2. Aquí vamos a ponerle así. Ya. Entonces el alfa medios es tomar el valor que les dio y dividirlo para 2. ¿Ya? Ese es ese es mi alfa medio. Y aquí lo mismo. Este valor y lo divido para 2. Ya. ¿Ya? Y con esto ustedes van a poder determinar lo que viene siendo la Z. Para ello, como se vio en la semana anterior, vamos a la tabla que les pasé en la sección de los anuncios, que es justo esta. Ya. Y vamos viendo. Recuerden, siempre enfóquense en F de Z. Ya. Entonces, ¿cuál es mi valor? Este es el que yo voy a buscar en F de Z, el 0,05. ¿Ya? Entonces, 0,0. Recuerden que esto hay que ir
deslizándose así para abajo. Después, como no encuentro el valor, me voy a la siguiente fila, me deslizo para abajo y ven aquí ya va variando los valores. Todavía no es del 0,05, entonces voy recorriéndoles así de uno en uno. No lo encuentro todavía. Recuerden que era 0,05, no 0,05. Entonces aquí está 0,1, ya nos vamos acercando. 0,03 nos acercamos y 0, ya. ¿Qué pasa cuando tienen así? No tienen el 0,05 exacto. Hay dos opciones. Ustedes o bien pueden tomar el que más se aproxima, que viene siendo este, o pueden hacer esto. En caso de que no tengan aquí ustedes el valor, lo único que deberían hacer es 1,75 más 1,64 y dividirle para 2. Recuerden, esos valores negativos no les ocupamos aquí. Aquí lo que nos interesa es más el valor. Entonces, para ello, entonces vamos a hacerle de la siguiente forma. 1,65 más 1,64. Y eso lo dividimos para 2 y nos da que es 1,645. Ya, entonces ese va a ser mi Z para este valor de aquí. Para este, cuando tenemos un alfa de 0,05. Ya, entonces nos dio 1,645. 1,645. Ya, listo. Ahora vamos a determinar para el otro de una vez. Entonces aquí nos dice que es 0,005. Ya, regresemos, ya. 0,000, no, 000, no, 001, 004, entonces ya desde aquí, y justo me da que es este, 2,61. ¿Ya? Entonces ese valor le Profe, pero tiene ahí hay muchos 0,005. 65. Sí, cuando tienen así, tomen el primero. Siempre Ok, tomen el primero. Cuando tienen así varios. varios. Ok, Ujú. gracias. Ya, y así mismo, cuando no tienen, en cambio, sumen el siguiente y sumen el actual y lo dividen para 2. Ya. Es que esta tabla es así bien exacta, por eso es que tiene así. Incluso aquí deberían tener, aquí lo que varían son los decimales que no están colocados acá. Por ejemplo, este puede ser 0,005, este puede ser 0,0051, 0052, así. Por eso es que todos estos son 0,005. Pero una vez más les recuerdo, cuando tienen algo así, tomen el primero. Ya, De ya, acuerdo, gracias. ya, listo. ¿Ya? Entonces ya tienen todos los datos. Entonces lo que deberían hacer ya es calcular. Entonces aquí vamos a poner intervalo, intervalo de confianza. No, primero vamos a poner intervalo. Cálculo. Intervalo. Ya, así, cálculo del intervalo y otro que se llame intervalo. Profe, disculpe, buenas noches. Referente al foro en el deber, que el ejemplo que hay que subirlo, deberíamos subirle el ejemplo en Excel o podemos subirlo solo en Word. Puede cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente. Ah, listo, profe, gracias. Ya, listo. Ya. Entonces aquí está, cálculo del intervalo. Entonces, ya, lo único que tenemos que hacer es aplicar lo que dice aquí en la fórmula. Dice X. Bueno, esta le vamos a dejar. Para calcular el intervalo, solo vamos a esta parte de acá. Esta parte de acá es la que vamos a calcular. Este va a ser el intervalo y esto va a ser, este va a ser el cálculo del intervalo, esta parte de acá, y el intervalo en sí le vamos a ubicar en la parte de acá. Ya. Entonces, ¿qué dice? Z. ¿Cuánto yo tengo Z? Z dice que tengo esto. Eso dice que se le multiplica para la desviación estándar poblacional dividido para la raíz cuadrada, raíz cuadrada de
N. ¿Ya? Ya. Y ese, entonces, este viene siendo el cálculo de mi intervalo. Es decir, esta partecita de acá. Ya. Ahora, ustedes, ¿cómo sacan el intervalo en sí? ¿Cuánto tienen en su media? En su media, 4,9. Entonces, para yo calcular un intervalo, voy a tener un valor superior y un valor inferior. Entonces, lo que tienen que hacer es el X, el promedio, menos este. Ya, ahí tienen su primer intervalo. Y asimismo, el X más, perdón, bueno, da lo mismo, ya. Y entonces su intervalo va a estar entre estos. Va a estar entre 4,2 y 5,5. ¿Ya? Entonces así ustedes calculan el intervalo, que es lo que que es lo que se pide en el ejercicio. ¿Ya? Ahora vamos entonces, bajémosle esta fórmula más acá. Y así mismo. Vamos a copiar esto. Y ahora vamos a calcular para cuando tenemos un alfa del 99%. Entonces lo mismo. Vamos en cálculo del intervalo, vamos a poner esta partecita de acá. Y en el intervalo en sí, vamos así mismo a calcularle dos valores. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí en Z? 2,65 por ya, por la desviación, la desviación estándar, y eso le dividimos para la raíz de N. ¿Ya? Y como vieron, sí cambió el valor. Esto es porque este Z es diferente a este Z. Ya, entonces aquí para calcular el intervalo de la misma forma. Este menos, recuerden siempre menos y después más. Este más este. Ya. Y aquí está mi intervalo. Va desde 3,83 hasta 5,96. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a tener una mayor precisión, es decir que mi dato, mi media poblacional se va a encontrar entre 3,83 y 5,96. ¿Ya? Entonces, así se calcula los intervalos de confianza. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Vamos aquí, de nuevo regresemos. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tienen así proporciones? Cuando ustedes tienen proporciones, es decir, o razones que se piden generalmente suelen pedir en algunos ejercicios, ustedes deben aplicar estas fórmulas de aquí. Primero, sacar la proporción, que por lo general se le representa con la letra P. ¿Ya? Entonces la P va a ser esta de acá. Ya. Entonces así ustedes calculan la P. Y generalmente en otros libros también suelen poner la Q. Pero para calcular la Q, lo único que tienen que hacer es 1 menos P. Es justo esta parte de acá. Bien, justo aquí. Aquí en algunos libros van a encontrarles así o van a encontrar P por Q. ¿Ya? Entonces los intervalos de confianza se les calcula de esta forma. Ya. Entonces para ello, asimismo, voy a copiarme esta fórmula y vamos a este ejercicio de acá. Y al igual que la anterior. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la fórmula? Tenemos primero la P, tenemos la Z y tenemos un alfa. Alfa y más acá vamos a ubicarle alfa medios. Alfa medios. Ya. Entonces dice, se ha obtenido una muestra al azar de 150 vendedores. Entonces, este va a ser
Aquí regresemos a las fórmulas. Este va a ser mi N. Eso faltó poner. Ya. Entonces dice que 150 vendedores, ese es mi N. Ya. De un editorial para estimar la proporción. Recuerden, cuando dicen así proporciones, entonces entonces ahí, ustedes rápido tienen que poner esta fórmula de aquí, cuando se refiere a proporciones de vendedores en la editorial que no alcanza un límite de ventas mínimo establecido con la dirección. De entre los seleccionados, 50 no han conseguido llegar al límite de ventas. Ya. Entonces aquí ya me está diciendo que 50 no, que ese va a ser mi razón. Entonces, ¿cómo calcula? Para calcular la razón, hacen el número de seleccionados para el número total de población. ¿Ya? ¿Ya? Y me sale que es 0,33. Esa es mi P. ¿Ya? Ahora el alfa dice que asimismo tenemos dos. Uno que vamos a trabajar con el alfa cuando tiene un nivel de confianza de 80 y cuando alcanza el 99%. Entonces asimismo voy a copiarme esto para el primer caso y esto para el segundo caso. Ya, alfa. Primero el alfa, 80%. Aquí, 99%. Ya, para calcular, entonces recuerden, 100% menos 20% me da que es, de una vez le vamos a poner así, 0,2. Y aquí, 0,01, como se ve en el anterior. Pero aquí yo no necesito alfa, sino alfa medios. Entonces, alfa le divido para 2, y ahí está. Ese es el que yo voy a ocupar. Asimismo acá, alfa le divido para 2, es el que voy a ocupar. Vamos a acercar un poquito más acá esta. Profe, una pregunta. ¿Siempre se va a utilizar alfa medio? Para este tipo de ejercicios, sí. Ya para cuando más adelante se vea otros temas de pruebas de hipótesis, ahí sí ya van a ver que ahí no en todos los casos se utiliza alfa medios, sino depende de la cola si está a la izquierda, a la derecha o si es de dos colas. Ya, pero para este tipo de ejercicios, Por el sí. nivel de confianza, ¿no? Ya, gracias, profe. Ujú. Ya. Ya. Entonces, ya. Entonces, asimismo, vamos a calcular el intervalo. Recuerden que el intervalo vendría siendo esto y en sí el cálculo del intervalo viene siendo esta parte de acá y el intervalo vamos a tener dos valores acá. Más vamos a ponerles así para poderles diferenciar. 2 y aquí va a ser solo 1. Ya. Entonces tenemos P. No, perdón, Z. Aún no calculamos Z, pues no podemos. Ya. Aquí, ¿cómo calculamos Z? Alfa dice que es 0,1. Entonces, de nuevo, vamos a la tablita y le ubicamos ese 0,1. 0,1. 0,1. Está, aquí está 0, aquí, justo aquí, 1,28. Ya, ese es el valor que yo le voy a poner acá. 1,28. Ya. Y el alfa cuando es 0,05 ya habíamos calculado en el anterior, así que aquí nos dio que es 2,65. 2,65. ¿Ya? Listo. Ahora sí ya tenemos todos los datos. Entonces vamos acá. Que multiplica a... Aquí vamos a poner la raíz cuadrada de... Vamos a poner aquí un número de datos totales para
P. ¿Cuánto nos dio? Aquí vamos a ponerle así de esta forma. P tenemos esto por 1 menos P. Ya. Y nos sale que ese valor de ahí. Ya. Y para calcular el... Aquí... El intervalo... Profe, perdón, una Los... preguntita. La P sí, es proporción, ¿verdad? sí, proporción. Ya, y la fórmula es, ¿qué, qué componentes, cómo es la fórmula de la proporción? Aquí. El número de incidentes para el número totales. De la muestra. Ajá. Es decir, por eso aquí estamos ocupando 50. Porque aquí estamos ocupando 50 porque nos dice que los datos favorables, podemos decir en otras palabras, son 50 y mis datos totales son 150. Por eso, favorables sobre totales. Siempre en todas las proporciones es así, favorables sobre totales. Por eso me da el 0,33. Ya, y el intervalo, ay, perdón. ¿Y los datos favorables, cómo, con qué letra le represento? No, no van a saber la fórmula. Ah, bueno, hay otras fórmulas, hay otras, aquí por eso pueden, o sea, para esta ocasión yo ocupé la letra X, pero hay otras incluso que le pueden poner aquí la Q para que viene siendo lo que viene siendo lo contrario, que es esta parte de acá, 1 menos P. Eso les decía, que en algunos libros van a encontrar esta fórmula así, o van a encontrar una fórmula que se parezca a esto. P por P por Q, ¿ya? Entonces van a encontrar así, P por Q. Q se le determina de la siguiente manera. Q es igual a 1 menos P, ¿ya? Entonces así ustedes determinan Q. Pero eso les digo, en algunos libros van a tener así o les van a poner así. Pero ahí es lo mismo. O sea, yo para no ocupar tantas variables es que les pongo esta de aquí. Ya con la P solo le reemplazo en la fórmula que hemos venido viendo y con eso ya le calculo. Y la P es probabilidades a favor y la Q es probabilidades ¿cuál es la diferencia entre P y Q? Ya. En la proporción, se me fue esta palabrita. Es que, verá, los favorables vendría siendo aquí la X. Ujú. Y N viene siendo el número total de datos, podemos decir, ya. Y la Q viene siendo todo lo contrario. Entonces, si estos son los datos favorables, Q vendría siendo los no favorables. Ya, Ujú. perfecto. Ya, listo. Ya. Entonces, por último, a ver. Aquí van ustedes a tomar la P menos lo que les dio acá. Entonces, mi proporción está en este. Justo aquí. ¿Ya? Como ven, entonces mi proporción está entre 0,28 y 0,38. Lo mismo acá. Entonces Z, ¿cuánto dice que tenemos en Z? Esto que multiplica la raíz cuadrada ya, así mismo dividido para n que es 150 y aquí pp que es esta que multiplica a 1 menos p. Por ahí me estoy jalando en algo. Si no, copiemos. Ya tenemos. Copiemos este y peguemos aquí. Por último.
Ya. Ya, y mi otro intervalo es el siguiente. Este menos la proporción. Ay, perdón, al revés. La proporción menos lo que me dio acá. La proporción más lo que me dio acá. Y listo. Entonces así calcularían para proporciones. Y bueno, hasta aquí entonces quedaría la clase de hoy. Les agradezco por asistir a